Bueno, mientras van entrando las demás personas, les damos, y el staff también, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de la Escuela de Padres Descendencia para Dios. Recordemos entonces que este trimestre estamos viendo el tema guardando la mente de nuestros hijos, y que esta escuela está dirigida a padres, dirigida a padres potenciales, dirigida a líderes que también tengan carga por la familia, por el ministerio de los matrimonios, también a quienes tengan el anhelo en su corazón de abrir algún ministerio en una fundación, en un colegio, en una congregación, que tenga en su quehacer diario un trabajo involucrado con los padres. También a quien considere irrelevante comenzar o pionerar una escuela de padres en su comunidad, también esta escuela está dirigida para él. Y justamente aquí lo que queremos es proveerle las herramientas para eso, para empezar escuela de padres, discipular a los padres sobre el rol en la paternidad y la maternidad para discipular a sus hijos íntegramente. Así que entonces bienvenidos. Ya está con nosotros aquí la maestra Yarley Niño, quien esta noche va a estar compartiéndonos la enseñanza. Es un privilegio que ella esté aquí. Buenas noches, Yarley. Ya te voy a dar paso. Bienvenida. Recordar también a todos la constitución de esta clase, de esta enseñanza, por favor. En lo posible, sus cámaras abiertas como un motivo de honra con las personas de la escuela, con la maestra. Recuerden que en la virtualidad la cámara abierta es como mirarnos a los ojos en una conversación. Así que, a no ser que usted tenga un problema de conexión, puede mantener su cámara allí desactivada, pero si no, por favor, le pedimos que la habilite. Esa es una de las normas de la escuela. Su micrófono cerrado, nosotros no le cerramos el micrófono a nadie. Ustedes se autogobiernan en eso, pero si ya es reincidente, ya nosotros vamos a controlar el micrófono. Participación activa. Bueno, en los grupos pequeños, recuerde, tome la iniciativa de aportar, de preguntar, de sugerir. Sí, usted recuerde que está en una escuela de padres donde no es nada institucional, sino es muy orgánico, donde nos edificamos los unos a los otros. ¿Sí? Les pedimos también que no se retire de la sala antes de terminar la sesión. A las 9 en punto de hora de Colombia, ya nosotros les daremos la libertad. Si usted quiere salir, cumplido el horario, pues a veces nos quedamos unos minuticos más resolviendo algunas dudas, pero antes, por favor, no lo haga, a no ser que sea algo de fuerza mayor y nos pueda comunicar por el grupo de WhatsApp. Entonces, algo también para informarles a todos es que ya se está haciendo el envío de los libros, ¿sí? Liberando las Naciones. Ya algunos de ustedes han recibido el libro electrónico. Otros de ustedes se les está enviando físico, por lo menos a las personas de Colombia y Venezuela van a recibir el libro en físico. Ok, ya digo aquí el maestro Oscar Quiroga, que también tiene la información de los libros. Entonces se está enviando electrónico solamente a los estudiantes de Chile, de México y de las naciones diferentes a Colombia y Venezuela. Los demás lo recibirán electrónico. Para eso deben diligenciar el formulario que se envió hoy, donde pedimos su correo y sus datos de dirección residencial para hacerle llegar el físico. Entonces les agradecemos si lo llenan lo antes posible para que lo reciban también lo antes posible y podamos ir a la par de las clases con la lectura del material. Muy bien. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Profe Oscar, ¿quiere usted por favor hacer la oración inicial? Buenas noches. Claro que sí, muchas gracias. Bien, primero un privilegio hoy, Señor, estar ante ti reunidos. Te agradecemos, Dios, porque hoy podemos estar en tus asuntos, porque podemos estar reunidos buscándote. Te pedimos, Dios,
que tengamos un corazón enseñable, que seas tú desafiándonos a entenderte más y a poner en práctica tu reino, y que hoy podamos cada uno aprender más de ti. Agradezco a la maestra Yarley de estar acá y de poder aprender también a partir de ella. Gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor, y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Dios es bueno. Amén, amén. Gracias a Dios, Dios es bueno. Ok, también vamos a poner una canción para tener un tiempito de adoración, poner también nuestro espíritu alineado con el espíritu del Señor a través del arte, de la música. Adoramos con todo lo que hacemos al Señor, pero con el arte nos conectamos con la manifestación de su belleza, con la manifestación de la paz que Él nos manifiesta a través de lo que es bello, de lo que es bueno, de lo que es agradable. Entonces, vamos a compartir. Oscar, te voy a hacer aquí coanfitrión para que tú puedas ir dando ingreso a las personas mientras yo voy a poner aquí la adoración. Muy bien. Okay. ¿Me confirma si se está viendo y escuchando, por favor? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, ahí ¿Sí? se escucha. Gracias, Sí. gracias. Entonces, ok, entonces tengamos este tiempito de adoración, de alabanza. Mientras usted escucha esta adoración, si no se sabe la letra, entonces medite en ella, léala. Hágase esta pregunta: ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted mientras escucha la letra de esta canción? Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser.
quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, una vez más a ti. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado por nuestro propio nombre y por misericordia, Señor, te has revelado a nosotros. Gracias, gracias Espíritu Santo por ablandar nuestro corazón de piedra, darnos un corazón de carne y ser sensibles a nuestro Señor, a nuestro Rey, a Jesús. Señor, a ti nos rendimos esta noche. Queremos conocerte más como Padre, conocer más tu corazón. Queremos conocer más los asuntos de tu reino, Señor, para que podamos ser efectivos en el discipulado de las nuevas generaciones, de las naciones a través de las nuevas generaciones, Señor. Aquí estamos para ti, Señor, tú eres el centro. Amén. Bueno, recuerden que uno de los versículos claves de la escuela en este trimestre es Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay ideas, hay filosofías, hay conceptos que tienen dos fuentes, ya sea conforme a los rudimentos del mundo, es decir, a las ideas del mundo, a las ideas tradicionales o las corrientes tradicionales, las corrientes de pensamiento de la cultura tradicional, y la otra fuente es según Cristo. Y que para nosotros en este trimestre como objetivo es entender la fuente de las ideas según Cristo, haciendo un filtro, haciendo una confrontación de nuestro pensamiento y el de nuestros hijos, de nuestros discípulos, para así mismo entonces nosotros saber cómo proceder a desarraigar esas mentiras en nosotros y también ayudar a nuestros hijos o a los discípulos que tenemos a cargo a que también estas mentiras sean desarrolladas con la enseñanza de la verdad. Pues lo que trae libertad es la verdad conocida. Muchas gracias. Bueno, como ya es costumbre también en la escuela, hacemos nosotros sketch, hacemos nosotros teatro, hacemos nosotros trovas, coplas, representaciones, pero hoy no tenemos un sketch teatral. Hoy aquí quiero presentar a una invitada especial. Aquí está. Ella es Carla Giraldo. Un aplauso, por favor. Vamos a entrevistarla aquí como introducción a la Escuela de Padres. Así que, por favor, denle la bienvenida. Ella va a estar respondiendo algunas preguntas. Es una invitada especial hoy. Oh, bueno, si me están escuchando, veo que nos congelamos. ¿Sí me copian? Ok, parece que no. Vamos a ver qué pasó por acá. Sí, sí, te estamos escuchando. Ahora sí. Sí, te estamos escuchando. Ok, gracias, gracias. Es que yo los veo congelados a todos. Creo que ya. Veo que Pablo perdió la conexión, pero acá veo que también está tratando de entrar nuevamente, entonces vamos a esperar a ver si entra. Hola, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos. Bueno, parece que algo pasó aquí con mi señal de internet y sigue congelada. Voy a quitar mi audio.
Hola, hola, hola. Hola, ¿me copian? Sí te escuchamos, Pablito. Gracias. Bueno, voy a hacer sin cámara porque mi internet parece que se debilitó. Voy a esperar a que recobre fuerzas. Entonces, tenemos una invitada especial, Carla Giraldo. Ella es una joven de 16 años y la hemos invitado aquí a la Escuela de Padres para que ella nos responda algunas preguntas acerca de su fe, acerca de su proyecto de vida y acerca de cómo ella concibe el mundo desde su edad y desde todo lo que ella ha recibido como discípula. Buenas noches, ¿cómo estás, Carla? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, bienvenida. ¿Cristiana Gracias. desde cuándo? Desde que nací. Desde que naciste, Sí. cuna cristiana. Sí, ¡Wow! Muy bien, excelente. ¿Tienes 16? Sí, correcto. Ok, bien, perfecto. ¿Cómo ha sido tu vida cristiana desde pequeña? Bueno, yo desde chiquitica asistía a la escuela dominical. Siempre cumplía, siempre llevaba mi Biblia, los versículos de memoria. Luego ya más grande pertenecía al grupo de los jóvenes y salíamos, hacíamos pijamadas, íbamos al cine, hacíamos evangelismo callejero, hacíamos fiestas entre nosotros, los profesores, y ha sido una experiencia muy, muy chévere, ¿verdad? Que me ha gustado muchísimo. Ok, Carla, entonces, ¿te sabes todas las historias de la Todas, Biblia? sí, de dibujar la ovejita y David y Goliat, todo, el arca todo, de sí, Noé. sí. Oh, qué chévere. Conoce la historia también, por ejemplo, del rey Josías, Claro, ¿sí? no, todo. La todo, restauración de la ciudad de Nehemías. Sí, algo debo tener ahí ¿Sí? de idea. Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Te han hablado del reino de Dios también en todo esto? Sí, Algo, ¿verdad? también, Qué también. bueno. ¿Cómo consideras tú el nivel de tu fe de 1 a 10? Es decir, ¿qué tan dispuesta estás a dar todo por la causa de Cristo? Pues bueno, yo creo que perfecta no soy, pero debo tener un 8, yo creo. Ah, bueno, Sí, sí, excelente, sí. qué bueno. ¿Vas a la iglesia? Sí, ¿Te congregas fielmente? Siempre, sí. ¿Has participado en liderazgos? También con el grupo de jóvenes, a veces hemos sido parte de liderar bueno. actividades y salir. Tenemos aquí una manifestación de la misericordia de Dios a través de una joven que lo ama con todo su corazón. ¿Consideras Sí. que amas a Dios con todo tu corazón? Sí, señor, completamente. Bueno, cambiemos un poquito de tema. Ujú. ¿Qué piensas tú de tu vida? Es decir, tu proyecto de vida. Por ejemplo, ¿te vas a casar? Bueno, yo el matrimonio no lo tengo así muy en mis planes. De verdad, yo creo que no necesito el matrimonio para completar, para hacer mis metas, para sentirme realizada. Yo creo que no es necesario. O sea, además he visto muchas parejas cristianas que igual se divorcian, que hay muchos problemas. Entonces yo creo que no es necesario y que no lo necesito. No lo tengo en los planes. Eres una mujer empoderada para lograr tus metas. Sí, yo creo que yo sola podría hacerlo. No necesito de un hombre ni nada para lograrlo. Yo creo que yo sola puedo servir a Dios así. Ok. Bueno, ¿qué piensas tú? Ahora hablemos un poquito, por ejemplo, sobre la política y el gobierno. ¿Sí? ¿Qué tú crees que debe hacer Dios para cambiar el gobierno, por ejemplo, de tu país? ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo por esa situación? Pues bueno, mira, primero yo creo que el gobierno no es para mí. No sé, es como que no me interesa mucho el gobierno. Pero creo que algo que sí debería pasar es cambiar la corrupción. Y además de eso, creo que las riquezas, digamos, están distribuidas muy mal. No, pero no hablemos de economía todavía, hablemos de gobierno. El gobierno, bueno, yo creo que hay muchísima corrupción y no... Bueno, lo único sería poner a una buena persona que dirija todo bien, pero no sé si eso sea posible. ¿Y qué es dirigir todo bien? ¿Qué haría este líder allí de presidente? Bueno, yo creo que la educación sería gratis, la salud, dar subsidios a la gente, creo que sería un buen comienzo. Ok, a ti no te llama la atención el gobierno y la política, pero ¿tú crees que Dios sí está interesado en el gobierno y en la política? ¿Tú crees que Dios habla de eso? Yo creo que no. Creo que no, porque
bueno, la mayoría de veces son personas las que están ahí tomando decisiones y eso, y creo que Dios está en la iglesia, que Él se mueve ahí, habla ahí, obra ahí, entonces creo que no está muy metido en el tema del gobierno. Ok. No te llama mucho la atención la política y el gobierno. Ajá. La economía, me ibas a hablar algo ahorita sobre la economía. Sí, ¿Qué sí, piensas? sí. Yo, como te decía, creo que las riquezas están muy mal distribuidas. Creo que no debería haber personas ricas y creo que todo ese dinero que hasta de pronto les sobra se le podría dar a las personas realmente necesitadas. ¿Y quién se lo debería dar? El gobierno, creo. Ese ¿Cómo? mismo. Bueno, no sé. Como dije, yo muy poco con el gobierno, no sé, pero creo que deberían hacerlo de alguna forma. ¿Y tú no crees que quitar a los ricos y bueno, que se lo puedan dar a las personas que realmente lo necesitan? tú lo harías así? Por ejemplo, si tú fueras una mujer muy adinerada, ¿tú estarías de acuerdo en que te quitaran a ti tu dinero para darle a quien lo necesita? Bueno, por ese lado, yo creo que, bueno, Dios es el dueño, ¿no? Del oro y la plata y si yo soy su hija, yo creo que sería bueno, ¿no? Que yo pudiera tener todo ese dinero y bueno, yo lo administraría mejor, creo. Ok. Entonces... Bueno, un temita más. ¿Te gusta el sí. arte? Me dijiste que te gustaba pintar, cantar, Sí, la guitarra. también, ¿Sí? sí. ¿Qué es el arte para ti? Para mí el arte es una herramienta con la que nos podemos expresar libremente, decir lo que pensamos sin máscaras, decirlo libremente, desahogarnos. Entonces yo creo que el arte es esa herramienta para liberar pensamientos, para desahogarnos de las cosas que nos incomodan de la sociedad. Entonces yo creo que es una muy buena herramienta. Para decir lo que piensas decir, sí, para desahogarte. Y libremente. Cualquier cosa que estés pensando. Cualquier cosa, cualquiera. Y si es algo que va en contra de un principio bíblico, también lo puedes decir. También, yo creo que también porque, bueno, si, o sea, es arte y, bueno, no se puede juzgar eso, ¿no? ¿Tú crees que Dios tiene diseños o principios para los artistas también? No, yo creo que no. Como te dije ahorita, yo creo que Dios está en la iglesia, los pastores, los líderes de jóvenes y hasta ahí. Yo creo que afuera ya nosotros mismos como queramos percibir el mundo o actuar de acuerdo a lo que queramos pensar o queramos transmitir. ¿Cuál es la tarea de la iglesia, Carla? Bueno, yo creo que hacer todo lo posible para que otras personas y muchas más escuchen de Dios, para que, bueno, así Cristo venga más rápido, ¿no? Porque hasta que no todos escuchen, Él no va a venir y bueno, creo que eso es lo que debe ser. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Aquí está nuestra invitada, ella es Carla. Entonces, ya ustedes escucharon, ella tiene 16 años. No sé si ustedes están de acuerdo con las respuestas que esta jovencita a esta edad dio sobre su fe, sobre el reino de Dios, sobre las diferentes esferas que conforman una nación, una sociedad, pero ella ama a Dios con todo su corazón. Ustedes pueden hacer sacar su propio criterio acerca de su pensamiento. Lo que nosotros queríamos era evidenciar sencillamente el pensamiento a esta edad de una jovencita que no sé si ha sido discipulada o no. Algo está pasando allí. Queremos tomar un tiempo ahora para que ustedes hablen al respecto. Así que, por favor, acepten la invitación a este grupo pequeño de 15 minutos y hablen ustedes al respecto de esta entrevista que tuvimos hoy con Carla. Simplemente compartan entre ustedes. Recuerden que el staff no va a ir a estos grupos pequeños, ni tampoco la maestra. Solamente van a ir los estudiantes a hablar, edificarse entre ustedes y luego volvemos para recibir la enseñanza de la maestra Yarley Niño. Así que, por favor, acepten la invitación al grupo pequeño, tomen iniciativa para participar, no se queden callados. ¿Ya recibieron la invitación? ¿No? Ok. No. Ok, tranquilos. No.
¿Está bien? Karen, ¿ya tienes los grupos pequeños? Ok, aquí está. Ya los vamos a enviar. Aquí está. Wow, para regresar. Acepten la invitación, por favor. Recuerden, la maestra no va a este grupo pequeño, ni tampoco el staff. ¿Ya han recibido invitación? ¿Ya la enviamos? No, pero no. Ok. Todavía no. ¿Y ahora? Ahora sí. Gracias. Acepten, por favor, la invitación. Y la realización ya de una mujer no está. Es increíble cómo esta educación secularista se ha tragado ya la mente, ¿no? De nuestra juventud. Impresionante, me impresiona que llegue a lugares tan recónditos de nuestros pueblos más recónditos y ya allí han llegado estas ideas horrorosas y no hay realización. Las mujeres que no se casaron, tuvieron hijos, pero encontraron realización en sus vocaciones, se propusieron llegar a los lugares de preeminencia, de donde estaban influenciando y se enfocaron en educarse, se están suicidando en masa. Cuando llegó la vejez, ya no tengo las fuerzas para estar en la posición, ya no tengo las fuerzas para todo el dinero que acumulé, ya no tengo propósito en la vida, se acabó, porque ya no me quieren tampoco la empresa, ya estoy vieja y no tengo descendencia. No hay descendencia. No tengo la alegría y el gozo, el diseño de Dios, que era que yo tuviera descendencia. No la tengo, entonces la soledad es tan grande. Los perros no me la dan, los gatos no me la dan, los monos no me la dan. ¿Estoy dando? Yarley, pasa. quiero hacer una presentación tuya. Bueno, ya ustedes ya escucharon aquí a Yarley enseñando. Ella es una maestra ministerial. Su ministerio es ese, es su pasión. Yo quiero hacer una presentación de ella. Ya aquí empezamos, ya ustedes entraron y empezaron a escuchar mucho de lo que Dios le ha enseñado a ella para el discipulado. Bueno, Yarley Niño, entonces, ella es de Colombia. Ella es misionera de carrera con juventud, con una misión por 46 años. ¡Wow! Es realmente admirable. Impactando más o menos unas 60 naciones. Yo creo que en este tiempo ha aumentado ese número. Facilitadora de ADN América Latina, Alianza para el Discipulado de las Naciones, un ministerio que también está trayendo mucha verdad a las naciones a través de los líderes que están siendo discipulados por este ministerio, del cual Yarley es representante para Latinoamérica. Es pionera de la Ventana 414 desde Puerto Rico, movilizando generaciones a esta región del mundo donde la palabra de Dios es tan poco conocida. Nació en Colombia, como ya dije, pero radica en Puerto Rico. Tiene estudios en liderazgo estratégico y desarrollo integral de niños, nuevas generaciones, jóvenes, la familia y ahora pues su pasión con el reino de Dios que se ha revelado al cuerpo de Cristo. Entonces, recordarles solamente que las preguntas las hacemos cuando volvemos del segundo grupo pequeño y si usted tiene ahora las puede ir haciendo incluso en el chat para nosotros irlas guardando si es así. No vamos a dar tiempo de pregunta mientras la enseñanza. Entonces, por favor, recuerden habilitar sus cámaras a no ser que tengan problemas de conexión para que nosotros sepamos que ustedes están en la clase.
Yarley, adelante, por favor, bienvenida. Gracias. Bueno, un abracito aquí desde Puerto Rico. Esperamos estar presencialmente. Ya llegará el día en que podemos hacerlo. Aquí estamos, sí. Gracias a los organizadores. Yo sé, son las 8:44 a Puerto Rico. Ustedes serían las 7:44. O sea que más o menos voy a hablar por una hora. Voy a intentar resumir lo que quiero decirles, pero quiero introducir el tema de Hannah en sus con hijos. Quiero que veamos, la vemos en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo la estrategia del reino hasta el día de hoy. Por lo tanto, necesitamos mirar a esa estrategia y ver cómo yo puedo vivir la estrategia, vivir estos principios que desde un comienzo Dios ha tratado de comunicar. Vamos a mirarlo en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios quería hacer algo. Ustedes saben que desde que Dios llamó a Abraham, él se propuso que de las generaciones que saldrían de Abraham, de esta familia, que fue la primera familia, lo que más me impacta, por ejemplo, de Abraham es cuando el Señor le dice, bendeciré en ti las familias de la tierra por causa de que tú has enseñado. Ahí tenemos la primera semilla de la educación. Tú has enseñado, tú has modelado, tú has enseñado a tus hijos de que quién soy. Entonces, cuando llama a Moisés, le dice, sí, Dios iba a sacar ahora al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces le dice a Dios, así dirás a los hijos de Israel. Me llamo, Dios se revela a Moisés, le dice, yo soy Dios, yo soy el que soy. Así vas a hablarle. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Qué descubrimos aquí en Éxodo? Que cuando Dios quiere hacer algo trascendental a largo plazo, hay envueltas por lo menos 3 generaciones, de 3 a 4 generaciones. Aquí Dios le dice, no creas, Moisés, que estás empezando en cero y que por lo tanto te vas a poder llevar toda la gloria y decir, no, antes de mí nadie y después de mí tampoco. No. Le dice, no. La revelación, el conocimiento que yo impartí a Abraham es acumulativo. Abraham lo pasó a Isaac. Dios siguió revelando, pasando conocimiento. Isaac fue acumulando de su padre Abraham, luego lo que Dios le enseñó a él y lo fue pasando a la siguiente generación, a Jacob. Todo eso ha sido acumulativo y la estrategia de Dios hasta hoy día, la estrategia del reino es Dios quiere que una generación intencionalmente disipule la siguiente generación.
Pero ¿a quién ha llamado para esa tarea? A la familia. Por lo tanto, el tener hijos no es solamente que un pasatiempo, no es solamente, bueno, para esto nos casamos, ¿no? No, nosotros necesitamos ver que el tener hijos es la estrategia del reino de Dios. ¿Queremos nosotros extender el reino de Dios? Pues tenemos que casarnos y tener hijos. Porque la moda hoy día, a causa del secularismo, es no tener hijos. Porque se ha convertido que los hijos son un impedimento para proseguir estudios, para proseguir posiciones en la sociedad, para entretenerme, para viajar, que los hijos consumen, los hijos me deforman el cuerpo, los hijos me causan mucho dolor y tristeza, entonces mejor tengo perros en lugar de hijos. El hijo demanda, claro, el hijo demanda sacrificio y eso no es lo que queremos. Entonces, el reino de Dios no ha cambiado. Un país deja de tener hijos, desaparece. Es lo que le va a pasar a Europa. Se calcula no más del 40, Europa será casi musulmana. Desaparecerá la Europa que conocimos. Yo he estado en Inglaterra, donde he estado en pueblos donde todo el pueblo es musulmán, que en un momento dado era un pueblo cristiano. Dejaron de tener hijos, hoy día es musulmán. El alcalde de Londres, musulmán. La criminalidad ha subido impresionantemente. Entonces, se va, ¿qué sucede? Fíjense lo que sucede. En el reino de Dios pasamos el conocimiento de las generaciones anteriores, de la que Dios nos revela en este momento, a nuestros hijos. Pero no solamente que Dios quiere envolver 3 o 4 generaciones para Él cumplir sus propósitos, sino que es importante ver que cada generación, nuestro modelo, el pueblo judío, ¿no? Y el pueblo judío cuando nosotros miramos en la manera que ellos categorizan las edades, pues miramos que está la etapa de la niñez o la etapa de la adolescencia, y ellos consideran esta etapa más o menos hasta los 20, 22 años, cuando todavía el joven está en el hogar recibiendo cuidado, protección, está siendo sostenido por esos padres, está en su formación, en su vocación, para salir a él y él mismo convertirse en padre o madre, convertirse también, procrear una familia y entonces ellos ganar para sostener su propia familia. Y así, entonces, vemos esa generación. Y la Biblia dice en Hechos, fíjese que del Antiguo Testamento vamos al libro de los Hechos, y en Hechos 2, 18, 17 más o menos, es 17 y 18, ¿qué está diciendo? Hay una promesa de Dios. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántas generaciones hay aquí? 3 generaciones. ¿Dónde están los más pequeñitos? Los menores de 20, ¿dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? Dice que ellos también, tu hijo, tu bebé, tu niño, también tiene la capacidad espiritual porque su espíritu está completo. El secularismo dice que no, pero la palabra de Dios dice que nosotros venimos al mundo con un espíritu y ese espíritu está completo, y porque ese espíritu está completo podemos ser llenos del espíritu de Dios desde temprano en nuestras vidas. Eso depende de papá y mamá y depende de la intencionalidad con que ellos están discipulando, formando y transmitiendo el conocimiento que Dios les ha dado a ellos, a sus hijos, que es su tarea, es su rol, es su responsabilidad.
Entonces encontramos aquí que los más pequeños, dice que ellos profetizarán. Cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de algo nuevo, que ellos traerán algo nuevo, algo diferente, ellos romperán con la tradición y ellos entonces nos podrán ayudar a ver lo que nosotros como generación no hemos visto, pero que vimos cuando estábamos en la edad de ellos. Y yo no voy a hablar de todo lo que implica cada generación porque este no es el tema, pero quería que ustedes vieran que cada generación tiene un rol, tiene un propósito, tiene una función y nosotros necesitamos honrar el rol que cada generación tiene. Después de la generación de los más jóvenes viene la generación ya de ese adulto que va más o menos de los 20 algo, más o menos hasta los 60 y luego vienen los ancianos, nosotros los ancianos. Entonces dice que está hablando, dice que los que le siguen, nosotros los adultos veremos visión. Y ese es el papel. Realmente cuando nos casamos, ya a los 20 años estamos pensando en el matrimonio, nos casamos, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que nos motiva en esta vida? Visión de trabajo, de una casa, somos visionarios. Ese es nuestro rol. No vivió la vida. Entonces, ¿qué hacen? Soñar en lo que las generaciones emergentes, aquellas generaciones que vienen, podrán hacer. Por lo tanto, ellos tienen un rol importante. Y para lograrlo entender, uno de mis maestros lo ha puesto en una flecha. Y cuando vemos una flecha, vemos que la flecha tiene una punta afilada que penetra, es la que penetra. Pero tiene un cuerpo, una astil, esa flecha, y luego tiene las plumas. El astil le da estabilidad a la flecha. Las plumas le dan vuelo, altura a la flecha. Cuando nosotros aprendemos a trabajar en unidad, aprendemos a conectar una generación con la otra sin crear abismos. Nosotros los adultos hemos creado los abismos. La Biblia no crea abismos entre una generación y otra. Cuando nosotros aprendemos a conectar una generación con la otra, honramos una generación, enseñamos a nuestros niños a honrar al adulto, a honrar al anciano, enseñamos al anciano a honrar al niño, a honrar al joven. Cuando nosotros aprendemos a honrar y respetar el rol que el Dios mismo le ha dado a cada generación, entonces en esa unidad cumplimos con el propósito que Dios tiene de discipular una nación. Si fracasamos en conocer el rol, en honrar el rol, cada generación tiene sus debilidades. Fracasamos en conocer esas debilidades para que entonces podamos en esas debilidades los unos a los otros trabajando en unidad, fortalecerlas. Si dejamos a los jóvenes solos, sin el cuerpo de la flecha, si dejamos a una flecha la sola punta, dime a dónde va a llegar una punta sola de una flecha. ¿Qué le va a pasar a esa punta? ¡Pum! Se va a caer, ¿no? Se va a enterrar. Los jóvenes solos no llegan muy lejos. Pueden emprender 1000 cosas, no llegan. Necesitan el cuerpo, necesitan la estabilidad del astil, de la flecha, de nosotros los adultos. Pero nosotros los adultos sin los niños no podemos penetrar a las generaciones contemporáneas. No podemos alcanzar a los jóvenes, nosotros los adultos que pasamos de 20 años. No podemos alcanzar a estos más pequeñitos. Por eso es que en esta edad de los 20 empezamos a tener hijos. La razón es que Dios es perfecto, su diseño, para poder conectar con cuando tenemos nuestros hijos, poder conectar. Pero ¿qué sucede? El astil solo, sin la flecha, sin punta, ¿para dónde va? Bota la flecha, sin punta.
no apunta a nada, perdemos la generación emergente. Iglesias hoy día sin niños, porque los jóvenes dejaron de casarse. Yo estuve en Panamá en una denominación donde hacía 8 años no casaban a nadie en la denominación, pero estaban todas las iglesias, había niñas embarazadas fuera de matrimonio. 8 años sin un matrimonio, no. Un pastor tiene que estar, ¿qué? Educando a su gente para que se case y tiene que estar casando y tiene que estar recibiendo niños para que la iglesia siga adelante. ¿Qué sucede cuando la flecha dice, los ancianos, ay, esos son viejos, qué aburrimiento, no los invites, que ellos no estén con nosotros? Ellos son las plumas. Ellos son los que le dan el vuelo a la flecha. Sin plumas no vuela la flecha. ¿Han entendido la importancia, la necesidad imperiosa de conectar los unos con los otros y enseñar? Hay que enseñar. Yo, imagínense, llevo trabajando con niños más de 35 años, trabajando con chiquititos de los 4, discipulando desde los 4 años. ¿A dónde los llevaba a ministrar? A los ancianatos. Siempre los he llevado a los ancianatos. En México los llevé a los leprosarios. Los he llevado a China, los he llevado a Rusia, los he llevado a Israel. Los he llevado a las zonas de guerra donde están las pandillas de drogadictos. A relacionarse, a socializar. Una generación con la otra. Y cuando viajamos, van los ancianos con nosotros. Llevamos de todas las edades. Nunca creamos esos abismos generacionales. Nunca. Toda actividad tenemos las 3 generaciones. No podemos. La iglesia ha creado, y otro día hablamos de eso, la iglesia ha creado abismos generacionales en la iglesia. Dios no habla de que no lo debemos hacer. Entonces, hay que honrarlos, hay que escucharlos, hay que darles esa posición, pero de eso no era lo que iba a hablar. Solamente quería decirles que tengan en cuenta que Dios es el Dios de las generaciones. Pero en esta hora, ¿sí? Y quería mostrarles cómo una generación debe discipular la próxima, debe pasar todo el conocimiento, todo lo que Dios nos da, se lo tenemos que pasar a la siguiente generación. Por eso es que el cristiano de reino, porque hay tanto religioso en la iglesia que vive en otro planeta, pero el cristiano de reino tiene que conocer la historia de su país, la historia de su pueblo, la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Israel. El cristiano de reino tiene que conocer la historia. Mire, hermanos, piense por un momento, piense, reflexione. ¿Cómo es posible que la nación de Israel todavía exista? Sí. Se calcula entre 12 y 14 gobiernos del mundo que a través de su historia se han levantado para exterminarlos por completo del planeta Tierra. Y no lo han logrado. ¿Sabe por qué? En todo el estudio que yo he hecho del pueblo de Israel, ¿sabe por qué no lo han logrado eliminar del planeta Tierra? Porque ellos han obedecido esta estrategia del reino. Ellos de manera intencional, disciplinada, y nada los mueve para cambiar su tradición. El viernes en la tarde, porque realmente comienza como a las 3 de la tarde, que ellos reciben el Shabbat, el sábado, desde la cuna, desde que nace ese niño. Le están contando la historia de la salida de Egipto. Les están hablando del Dios que los sacó de Egipto y los llamó a ser su pueblo.
Ustedes saben lo que es todos los viernes de tu vida, semanalmente, escuchar lo mismo. Cuando nosotros, los que nos llamamos cristianos, que decimos que tenemos al Mesías, ni siquiera en la Navidad contamos la historia de la Navidad. Hoy día yo le pregunto a niños que me cuenten la historia de Navidad y no la pueden contar y crecieron en la iglesia y los papás no se la cuentan, porque que la iglesia nosotros tenemos, mire, así de poquito de tiempo con los niños en la iglesia, bien poquito. La influencia que nosotros tenemos como iglesia es bien mínima sobre los niños. Eso papá y mamá, es esa mamá que tiene que desde el mes de octubre, noviembre ya estar horneando y ya está haciendo todo para esa gran fiesta y contando y los cánticos y todo para contar a esa criatura que vino el Mesías una vez al año y nos aburrimos, nos hartamos de contarla. Y sabe una cosa, llega el día 24 y nos preocupamos en los regalos, en la comida, pero no en contar la historia. Su hijo crece, llegó a la escuela, secularista, a la universidad y ya. Olvídate que yo ni sé cómo vino el Mesías al mundo. Pero no era responsabilidad de la iglesia, no era responsabilidad de la escuela, no era responsabilidad del gobierno, era del papá y la mamá. Tradición, porque en cada hogar tiene que usted, mire, estoy yo en este momento disciplinando unos cuantos jóvenes que están casándose y la primera cosa es, ok, quiero saber su plan estratégico de cultura de reino. Quiero saber qué cultura de reino ustedes están estableciendo en sus hogares. Mensualmente, mándame la tarea, dime qué cultura, dime qué tradición, dime qué valor, en qué valor trabajaron ustedes como familia, como hogar que acaba de comenzar. Están estableciendo la cultura del reino en su hogar, que cuando sus hijos nazcan y lleguen a su hogar, ya ustedes como pareja tienen unas tradiciones, tienen unas fiestas, tienen unas celebraciones, tienen unos valores que su hijo llega ya a un hogar donde el reino de Dios, donde los valores del reino han sido establecidos. Tremendo, ¿no? Entonces, miren, hermanos, estamos aquí porque nos hemos dado cuenta. Vamos ahora a hablar de nuestra historia triste del evangelio que nos tocó vivir en la América Latina. Pero hoy día muchos cristianos tienen una visión distorsionada de la realidad como Dios la ha creado y revelado. La mayoría de los cristianos. ¿Por qué tienen una visión distorsionada de la realidad como Dios la creó y la reveló? En su palabra, en su creación, con la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los misioneros que nos trajeron a nuestras tierras el evangelio llegaron ya con una visión dividida entre lo espiritual y lo sagrado. Y nos dijeron que habían cosas sagradas, espirituales sagradas, y habían cosas seculares. O sea, les voy a decir, esto es una división invisible. Nosotros no es que la vemos, pero la vivimos. ¿Qué es lo que nos dijeron? Dividieron ellos la fe personal o dividieron mis disciplinas espirituales, dividieron la salvación. La pusieron, todo lo que se refiere al mundo espiritual, lo pusieron en una categoría superior. Y los eventos, la vida aquí en la tierra, o sea, todo lo que tiene que ver con formar familia, lo que tiene que ver con educación, con trabajo, con entretenimiento, con relaciones, con vivir en sociedad, eso lo pusieron en otra categoría. Acuérdate que esta línea es invisible. Lo pusieron en una categoría inferior y dijeron, a Dios está más interesado y preocupado en nuestro desarrollo espiritual, pero Él no le preocupa tanto
Él no se mete tanto en los detalles de la política, de la educación, del negocio, de las relaciones, de cómo tomamos cuidado de los animales o de los árboles. Eso no, eso es inferior. Con esta distorsión de la realidad, nos dieron una visión dividida de la realidad y la revelación, o sea, en la palabra. Al darnos esa visión dividida de la realidad como Dios la creó, entonces nosotros, ¿qué hicimos? Recibimos a Cristo en el corazón, nacimos de nuevo, pero nuestra manera de pensar, las ideas, ese sistema de creencias que nosotros adoptamos de la cultura, que adoptamos de nuestra casa, que adoptamos de la escuela, de la radio, de la televisión, todas esas ideas en la mente, esa sigue siendo mundana, pagana. Nosotros tenemos Cristo en el corazón, pero la mente pagana. O sea, vivimos en una dicotomía, vivimos en un mundo dividido. Dentro del templo somos una cosa. Y estamos en el templo y allí somos los santos, santos, santos. Salimos del templo y tan pronto estamos del templo para afuera, vivimos la vida como la vive cualquier otra persona que no va al templo, por causa de esta división. Y de esto es lo que yo le quiero hablar en lo que me queda. Pero por favor, voy a compartir pantalla. Por favor, Pablo, Oscar, denme oportunidad de compartir pantalla para mostrarles el PowerPoint. ¿Tienen que hacerme Ya puedes hacer. Ya okay, puedes. ya, gracias. Ok, muy bien, aquí. Vamos a mirar. Vamos a mirar cómo construir naciones que reflejen el reino de Dios y que la familia es responsable. Vamos a mirar aquí, vamos a mirar aquí. Yo quiero que ustedes vean algo. Toda cultura es producto de un sistema de creencias que todos nosotros consideramos muy sagradas. Toda cultura viene de este sistema de creencias, pero este sistema de creencias está arraigado en una historia, en una metanarrativa. Entonces, esa historia nos da unas respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. ¿De dónde vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe la verdad? ¿No existe? ¿Qué después de la muerte? ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? Estas preguntas que se hace todo ser humano están contenidas en esa historia, pero esa historia nos da respuestas. Nosotros como cristianos tenemos lo que llamamos el teísmo bíblico o lo que llamamos cosmovisión bíblica. Yo estoy tratando de ser lo más simple posible. Quiero que me entiendan para que no quiero perderlos en este momento. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Toda cultura es producto de una historia. En la historia da respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Esa historia nos da un sistema de creencias y esas creencias, algunos de nosotros las hemos adoptado de una manera inconsciente. Otros, cuando llegamos a la universidad, los maestros, los profesores nos empezaron a cuestionar muchas cosas y ahí comenzamos a cuestionar nuestras propias creencias y algunos abandonamos por completo el cristianismo y adoptamos lo que la universidad, lo que los académicos nos estaban diciendo. Pero otros empezamos a razonar y a decir, espérate, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que cree el cristianismo? ¿Qué es lo que cree el teísmo bíblico? ¿Y qué es lo que usted como profesor me está diciendo? Entonces, nosotros en el teísmo bíblico decimos que nosotros también tenemos una historia, pero que nuestra historia es la historia verdadera. ¿Por qué? Porque nuestra historia es la historia de Dios. Por lo tanto,
nosotros reclamamos en nuestro sistema de creencias unas verdades trascendentales. Nosotros decimos que Dios existe. Y porque Dios existe, la verdad absoluta y que se puede conocer también existe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en este Dios infinito, pero personal, que se ha revelado. Dios mismo escogió revelarse a nosotros, mostrarse a nosotros, a través de su creación, a través de la palabra, a través de la venida de Cristo, del Espíritu Santo, nuestra propia conciencia, también de las relaciones. Dios usa diferentes métodos para revelarse a nosotros. Entonces, cuando la cultura del reino, la historia comienza con la historia de Dios, nosotros decimos que la historia tiene el poder de transformar la vida de un individuo y sacar las comunidades de la pobreza, la injusticia y la corrupción. Nuestra historia, porque es la historia verdadera, porque es la historia de Dios. Vamos a poder construir si nosotros adoptamos, creemos y encarnamos la historia del cristianismo, o sea, de Dios. Podemos construir naciones que sean compasivas y no crueles, justas y no corruptas, y su gente sea libre y no sea esclava. Solamente para ilustración, esto no coincide con, no vaya saliendo de aquí diciendo, no, es que la Biblia solamente tiene 12 capítulos. No, esto solamente lo hacemos para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. La Biblia nos habla de la amplitud y la profundidad de la historia. La Biblia, cuando habla de esa amplitud, empieza en la creación. La Biblia habla de un ser no creado, la persona de Dios, pero que creó todo lo que existe en el universo. Todo lo creó, incluyendo al hombre y la mujer. Somos creación divina. Ese es nuestro primer capítulo. Empieza en Génesis 1:1. El Dios no creado, pero creador, creó todo lo que existe en el universo, incluyendo al hombre y la mujer. Al hombre y a la mujer les dio la oportunidad de ellos mismos decidir vivir alineados con la realidad como Él la creó, o rechazar y resistir a esa realidad, no vivir en comunión con Dios. Por lo tanto, vino la rebelión, la caída. Nosotros todos sabemos que el hombre decide, no te quiero Dios, yo quiero gobernar este mundo a mi manera y desde mi propio punto de vista. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos, yo quiero que ustedes entiendan la metanarrativa bíblica bien claro. Entonces, cuando Dios decide crear, ¿qué hizo Dios en el huerto del Edén? Primero, luego de que creó todo lo material, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Luego de que los creó a imagen y semejanza, quiere decir que nos dio a nosotros unas capacidades en nuestra personalidad que Dios también las tiene. El patrón que Dios usó para crear al hombre y la mujer fueron ellos mismos, la misma Trinidad. Entonces, nosotros tenemos capacidades de pensar, tenemos emociones, de tomar decisiones, podemos crear como Dios, o sea, somos co-creadores, podemos innovar, inventar. Entonces, Dios nos dio un mandato cuando nos creó, que nosotros llamamos el mandato cultural o el mandato creacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dio el lenguaje, nos dio la capacidad de comunicarnos y a través del lenguaje. Y con este nosotros podemos crear cultura. Ok, pero también Dios puso allí 2 árboles. Entonces Dios puso allí, dice que el árbol de la vida lo puso en el centro del Edén. Adán y Eva tenían comunión con Dios, era una relación íntima, era una relación amorosa, tenían comunión diaria con Dios, Él era creador, Él era amigo, Él era maestro,
ellos aprendían de él, veían el potencial que Dios había puesto en la creación, entonces como todavía no habían pecado, ellos podían captar la perspectiva que ellos tenían, la cosmovisión, o sea, los lentes con los cuales ellos miraban todo lo creado, no estaban empañados por distorsiones, ni mentiras, ni sombras, ni tinieblas. Ellos veían diáfanamente, veían claramente, mientras vivieron esa relación con Dios, veían cómo podían multiplicar la materia prima que Dios había puesto en esa creación. Ellos veían el potencial. Todo andaba bien, pero Dios puso otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué le dijo a Adán y Eva? No coman del fruto porque van a morir. ¿Qué fue este mandamiento? Una prueba. Sencillamente Dios quería probar la obediencia de Adán y Eva. Aunque Dios les dio la capacidad de disfrutar de la vida eterna y de esa comunión con Dios, dependía el disfrutar de la vida eterna, de todo lo que Dios había creado en toda su plenitud y abundancia. Dependía todo esto de la obediencia de Adán y Eva. Por lo tanto, Adán y Eva se dejan engañar, deciden no vivir en comunión con Dios. Por lo tanto, al no vivir en comunión con Dios, ¿qué le sucedió al hombre? Yo creo que entiendan esto. La rebelión entonces trajo como consecuencia que ya esa realidad como Dios la había creado, el hombre no la podía percibir con claridad. ¿Están siguiendo? Ya él no veía claramente, su mente quedó empañada. Ellos creyeron la mentira de Satanás, entra la distorsión. Entonces ya en su espíritu, su alma, su cuerpo, ya ellos no funcionan en la manera perfecta, en la manera como Dios los creó. Pero lo triste es que la percepción de la vida como Dios la creó ya no la pueden captar de la manera como Dios la creó. ¿Por qué? Bueno, entonces ahí entró el pecado, entró el orgullo, entró porque el pecado no solamente entró a través de cuando Adán y Eva pecan, no solamente se impactaron ellos en sus relaciones, sino también vemos el impacto en lo natural, terremotos, inundaciones, sequías. La tierra sufrió también la caída del hombre y también entra el mal institucional. Ahora levantaremos sociedades corruptas, injustas, ahora entrará la esclavitud, ahora entrará la guerra, la división de clases sociales, la corrupción corporativa, o sea, todo este mal social es producto de la caída, producto del pecado. Por lo tanto, entonces, bueno, eso es claro, ese es nuestro segundo capítulo, la rebelión. Dios se propone, después de que el hombre peca, entonces, Dios se propone en desplegar ese plan de redención. Levanta a Moisés, levanta los 10 mandamientos, el pueblo de Israel, todo se prepara para ese momento clave donde el mismo Dios se encarna, el mismo Dios. Entonces Cristo viene a la tierra para darnos otra oportunidad. La cruz nos da la oportunidad de revertir, es una palabra que ustedes necesitan explicarla a sus hijos. La cruz nos da la oportunidad de revertir lo que el pecado, la rebeldía del hombre impactó, dañó, quebrantó. La cruz. La cruz es clave, es central. Entonces, cuando nos arrepentimos, la cruz nos da la oportunidad de que el arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay redención. Con el arrepentimiento, reconociendo nuestra rebeldía, Él nos puede entonces perdonar
y viene la resurrección nos quita todo temor de sufrir por proclamar a Cristo, por vivir para Cristo, por extender el reino de Dios aquí en la tierra. La resurrección nos quita todo ese temor. Él resucitó para arrebatarle a Satanás el imperio de la muerte, para remover todo temor a la muerte. Entonces ya nosotros los cristianos no tememos a la muerte, por eso salimos, proclamamos, hablamos, testificamos, nos paramos en el trabajo, decimos somos cristianos, no tememos a la muerte. ¿Cuál es la tarea? La tarea es discipular la nación. Y luego de la tarea, pues viene la consumación de la historia, viene el regreso de Cristo. ¿Qué sucede? Esta es la historia completa, pero vamos a ver qué ha hecho la iglesia a través de los siglos, porque esto ha sido desde que nació la iglesia, lo que nosotros hemos hecho con esta historia. Vamos a ver las consecuencias cuando no contamos la historia completa, cuando no contamos su amplitud y su profundidad. La historia, ustedes ven en esta gráfica que la historia tiene esa amplitud. La creación, la caída, redención y consumación, que es el eterno retorno de Cristo. La consumación es cuando Dios dice hasta aquí llegamos y Él regresa y viene a reinar para siempre. Ok, entonces esta es la anchura. Pero la historia también tiene una profundidad. ¿Qué ha sucedido? En algunos siglos, la iglesia no ha contado la historia completa. La iglesia se limitó a contarnos solamente la historia en su amplitud, diciendo, Dios creó, el hombre pecó y Cristo vino, murió en la cruz, se salvó y ahora espera a Cristo metido en la iglesia. Redujo el mensaje del reino a solamente salvación. Agarramos este capítulo que se refiere a la cruz, lo agarramos y lo sacamos de toda la Biblia, del contexto. No contamos a la gente, no contamos a nuestros niños, no contamos a nuestros la Biblia de tapa a tapa, no contamos todo el consejo de Dios, solamente decimos, pobrecito hombre, tú pecaste, te rebelaste, te vas para el infierno, pero Cristo vino y murió en la cruz para que no vayas al infierno y ahora siéntate a esperar la venida de Cristo. Se acabó el evangelio, se acabó toda la metanarrativa bíblica. ¿Qué perdemos cuando solamente contamos de la historia eso? ¿Qué hacemos todos nosotros, usted y yo? Agarramos ese capítulo de la cruz, que es el único que nos han contado y que predican día y noche en el templo, no predican de nada más. Y nosotros lo hemos insertado, ese capítulo, en nuestras propias narrativas, patriarcado, el fatalismo, el animismo. Esta es nuestra historia. Agarramos el capítulo, lo metimos en nuestra cultura machista, nuestra cultura animista, fatalista, que será, resignación, yo no, ya mi destino está determinado en las estrellas, ya yo vine al mundo para esto, todo es la voluntad de Dios aquí en la tierra, si me violan, si me matan, si me accidento, todo, o sea, esto es un fatalismo terrible. Y el único capítulo de la cruz lo metemos ahí, en esa narrativa no bíblica. Pues, ¿qué pasa con esa vida de ese ser humano? No es transformada, entonces va a la iglesia domingo tras domingo, paga diezmos, pero no, su vida no es transformada. Como su vida no es transformada, no puede tampoco transformar la cultura pagana de su alrededor. Sigue siendo machista, sigue maltratando a su esposa, a sus hijos, sigue siendo un tirano. Bueno, la misma cultura de su país la vive, porque no hemos contado la profundidad de la historia. Cuando hablamos de la profundidad de la historia tiene que ver, cuando hablamos nosotros de la profundidad, quiere decir que nosotros necesitamos ver algunos aspectos como qué es, como definir el ser humano. ¿Qué significa ser un hombre, una mujer, ser humano? Otra pregunta,
que nos debemos hacer. Toda cultura tiene una historia. Por lo tanto, queremos saber hacia dónde va la historia. ¿Quién está en control de la historia? Y luego la otra pregunta que nos queremos hacer en profundidad es sobre la naturaleza. Esas tres preguntas las responde el sistema de creencias de una manera diferente. ¿Qué es el hombre? Lo dice, hay una manera de pensar que lo define. Y ahora lo que yo quiero es ustedes entiendan que todas las religiones del mundo, hay muchas, no hay un ser humano que haya podido estudiar todas las religiones del mundo. Después de que el hombre rompió con Dios, Adán y Eva rompieron con Dios, el hombre se ha inventado cada religión para explicar de dónde viene, para explicar cómo vivir aquí en la tierra, para explicar lo que es un matrimonio, gobierno. Hemos inventado cada cosa. Pero casi todas las religiones tienen una estructura, una esencia básica que es la que yo quiero mostrarles. Que vamos aquí a mirar tres cosmovisiones, tres maneras de pensar básicas. Dime. Perdón, tenemos un minutico para cerrar, para ir a los grupos pequeños, a nuestro tiempo de razonamiento. Bueno, entonces. Pues vamos a ir entonces a los grupos. Ok. Porque no. Pero podemos cerrar, si quieres puedes cerrar con eso. Ok. Pues hay tres estructuras fundamentales. La primera se llama animismo, que es lo que nosotros en Latinoamérica la mayoría vivimos, que es el animismo. Es sencillamente un sistema de creencias que cuando define al ser humano, el ser humano lo define como un ser espiritual, que en una oportunidad había una unidad completa y perfecta, una unidad espiritual. Y se fragmentó. Y de esa fragmentación vinieron los árboles, vinieron los animales y vino el hombre. La meta del ser humano en esta tierra es regresar a esa unicidad, regresar a ese única ser espiritual, esa unidad espiritual. Esto es lo que creen los hinduistas, los budistas, todavía nuestros indígenas. Muchos países en el mundo son animistas. Para ellos, la historia es algo cíclico que se repite y se repite y por lo tanto nunca hay un cambio. En su vocabulario no existe la palabra cambio, pero sencillamente está determinado por los dioses caprichosos. Los dioses caprichosos deciden tu destino y demás. La relación que ellos tienen con el mundo físico, con los animales, con las estrellas, es una relación de adoración. Ellos lo que hacen es adorar la naturaleza, pero ellos no hacen ciencia. Ellos no miran la naturaleza como algo que quieran ellos desarrollar para mejorar su estilo de vida. No la estudian. La ignorancia es uno de los valores en esta cosmovisión. Por lo tanto, ya se imagina qué progreso, qué desarrollo puede haber en nuestras tribus o puede haber en cuando sostenemos esta manera de pensar. El secularismo, por el contrario, dice que la única realidad que existe es el mundo material. Por lo tanto, no existe el mundo espiritual. ¿Qué es el hombre? Boca y estómago. Por eso es que no están teniendo hijos, porque dicen, ay, no, son consumeristas. El hombre es solamente un consumidor de recursos, el hijo es una carga económica, ¿para qué lo voy a tener si lo que viene es a consumir? Entonces, ¿qué sucede con este hombre que no tiene espíritu, no es trascendente? Cuando se muere es estiércol de petróleo. Es estiércol del petróleo. O sea, no hay nada trascendental, no hay nada después de la muerte. Sencillamente él es una, yo le llamo una tuerca en la máquina.
el mundo es mecánico, materialista. La historia, ¿hacia dónde va? No, está representada aquí por este reloj de arena. Sencillamente existe el presente. Comamos y vivamos, mañana moriremos y hoy métete todo el placer que puedas, todo el entretenimiento, vive a lo máximo, porque no existe un mañana, no tengo que rendirle cuentas a nadie, Dios no existe. Esto es lo que sostiene comunismo, marxismo, socialismo y todo esto. ¿Cuál es la relación con la naturaleza? Pues para ellos, los únicos recursos que existen son lo que vemos con nuestros ojos, lo que la ciencia percibe, nada más, son físicos, materiales, o sea, es mi relación con el mundo natural es una relación de pesimismo, ¿no? Porque hay mucha gente en el planeta Tierra, tenemos que eliminar a un montón de gente para que la Tierra siga para que sobreviva un poco de gente en este mundo material. Entonces hay que eliminar, porque no, la Tierra no da suficiente para alimentar tanta gente, porque para ello los recursos son solamente físicos, materiales, están fijos, están en el suelo, en la tierra. No existe tal cosa de una mente innovadora, de una mente que puede crear algo nuevo, diferente. Terrible, el secularismo. El comunismo se basa en todas estas creencias contra la realidad como Dios la creó. ¿Qué dice el teísmo bíblico? El teísmo bíblico dice no, Dios es la realidad última de nosotros es que espiritual y material. Dios es creador del mundo espiritual y del mundo físico, el mundo material. Él fue el que creó. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos que integrar, hermanos, integrar el mundo espiritual y el mundo material. Colosenses 1, del 15 al 22, dice que Él vino a morir en la cruz para redimir lo que está en el cielo, en la tierra, el mundo material, el mundo físico. Por lo tanto, el hombre portador de la imagen de Dios puede innovar, crear nuevas cosas. Entonces, la historia hacia dónde va. Nosotros decimos, Dios dirige la historia, providencialmente Dios la dirige. Este mundo no está a la deriva y Dios también tiene el final de la historia. La historia va a un final y Dios está a cargo. Esto no está a la deriva. ¿Cuál es la relación de nosotros con el mundo material? Dios creó por la palabra, Dios tuvo la visión, o sea, lo material vino de lo no material, lo material vino de lo invisible, de lo que no se veía. Lo soñamos, lo creemos, lo innovamos y lo llevamos a la práctica. Nosotros creemos que todos nosotros tenemos el potencial de innovar y de crear. Los recursos no están fijos en el planeta Tierra. La naturaleza está abierta al hombre, a Dios, a los ángeles. Por lo tanto, podemos crear cosas nuevas. Como ustedes captan, el teísmo bíblico es la única cosmovisión que nos ayuda. ¿Cuál es la pregunta entonces ahora que van a sus grupitos? ¿Por qué no estamos contando la historia completa? ¿Qué ustedes piensan? Me gustaría escucharles. ¿Cuáles son las implicaciones para su comunidad, su pueblo, su ciudad y para su país al no contar la historia completa? Pablo, ¿nos podemos ir con estas dos preguntas? 15 minutos. Muchas gracias, Yarley. Entonces, les vamos a enviar la invitación al grupo pequeño. Vamos a estar 15 minutos hablando sobre estas dos preguntas y volveremos para la sesión de preguntas, respuestas, dudas, reflexiones y todo lo demás. Acepte la invitación, por favor, a esta reunión. Seguiremos el staff y luego volvemos a la sala con la maestra.
de afirmación, de celebración. Esa es la conducta que él va a mostrar por causa del valor que sacó de la creencia. ¿Y cuál va a ser el fruto si el hombre trata a su mujer con respeto, con honra, como su complemento, su ayuda idónea? Pues, ¿cómo va a ser la consecuencia? Pues va a ser una familia, un matrimonio saludable, sólido, que se aman, donde vienen hijos que crecen en un modelo de reino de Dios. Ok. Eso quiero que tengan bien claro otra manera de mirar a la cosmovisión. Entonces, las ideas tienen consecuencias. Ahora, Juan 17 nos habla de cuál debe ser la relación de la iglesia. La iglesia aquí vamos a mirarla no como el edificio, el templo, sino el cuerpo de Cristo. Todos los que recibieron a Cristo en su corazón son hijos de Dios, son el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a mirar el cuerpo de Cristo como la iglesia. A través de los siglos, este modelo fue adoptado por la iglesia. Una iglesia desconectada del mundo. Metimos la gente en un activismo dentro del templo y en ese activismo le dijimos que todo era del diablo, el gobierno, la educación, todo el diablo, que tenemos que meternos en el templo, en la iglesia y ahí esperar la venida de Cristo. Bueno, es una iglesia desconectada. Yo crecí en ese modelo. Otra iglesia, digo, no. Tenemos que nosotros conformarnos al mundo. Entonces, no hay diferencia entre la gente del mundo y los que van a la iglesia. Pues con este modelo tampoco hemos impactado la cultura. Pero la Biblia habla de Juan 17 y dice que Jesús oró, no los saques del mundo, déjalos en el mundo, pero que ellos vivan la verdad mía en el mundo. Aquí tenemos entonces la iglesia, una iglesia que se reúne. ¿Para qué se reúne? Para adorar, celebrar y para recibir educación, capacitación, para que salga del templo como un policía en su vocación que va a extender el reino de Dios, se va a hacer justicia, va a obrar en rectitud, en honestidad, en integridad como policía. O sea, toda persona que recibe a Cristo es un misionero en su vocación, en su área de trabajo. La iglesia lo único que hace es capacitar y mandarlos a sus áreas de trabajo y a sus hogares a vivir el reino de Dios. A extender cuáles son los valores del reino de Dios: justicia, verdad y belleza. Entonces, vivimos estos valores, impactamos la cultura pagana de nuestros países con la cultura del reino para traer. Ok. El teísmo bíblico, que es la cosmovisión de nosotros, dice que Dios creó todo lo que existe. Dios es trascendente, o sea, Él está fuera de la creación, pero Él ha decidido estar presente, lo que se llama inmanente. Entonces, Dios está presente en su creación, o sea, ¿cómo Dios está presente en su creación? Dios mandó a su Hijo, encarnó en Jesucristo el Espíritu Santo, providencialmente, Él nos guía, nos dirige, Él dirige la historia. O sea, Dios sí creó, está fuera de la creación, pero Él sí está presente en su creación. Ok. Durante la Reforma, la Iglesia rescató la cosmovisión bíblica y vivía así vivía la Iglesia durante la Reforma. Integralmente. La vida espiritual y su vida aquí en la tierra, o sea, las actividades aquí en la tierra, las vivía integralmente. No había división entre lo espiritual y lo secular. No había división. Por lo tanto, así vivieron. Coram Deo quiere decir delante del rostro de Dios. Bueno, pero vino después del modernismo, cuando viene la ilustración. ¿Qué sucede? Entonces, antes de la ilustración
Europa, el mundo civilizado vivía en esa creencia de que Dios existía y que Dios era el creador de todo lo que existe. Viene el modernismo, viene la ilustración, ¿y qué sucede? Cuando viene el modernismo, la Revolución Francesa, la ilustración, los intelectuales, los académicos, los filósofos, los teólogos de ese momento querían liberar al hombre de la autoridad, de las dogmas de Dios, querían que el hombre fuera autónomo. Entonces se inventaron esta cosmovisión, se inventaron esto, lo que se llama el deísmo. Dijeron, sí, Dios creó, pero Él no está presente en la creación. ¿Ven? No hay líneas. En la anterior habían líneas. ¿Vieron las líneas? Dios presente en su creación. Aquí no, ya Él no está presente. Entonces, al decir que Dios no estaba presente, el hombre se convierte en el centro del universo. O sea, ahora el razonamiento humano es lo que dirige la sociedad. Ya no hay revelación divina, ya Dios no habla, ya en la palabra de Dios el razonamiento humano la estudia para saber qué es revelación, qué no es. O sea, el hombre está ahora determinando cómo vivir en este planeta Tierra. Entonces, la ilustración vio cómo nació el racionalismo. Ahora el universo es visto sencillamente como una máquina, un sistema mecánico, y el hombre era el centro de esa máquina. ¿Qué sucede? Esto no duró sino como 50 años y se desbarató. Esta manera de pensar desapareció y surgió entonces el ateísmo o el materialismo o el secularismo, o como usted lo quiere llamar, el humanismo, surge. ¿Por qué? Este hombre rebelde, autónomo, dijo, si Dios no existe, pues si Dios no vive con nosotros, pues en realidad Él no existe. El hombre está solo en este universo. Este universo es impersonal, es solamente mecánico. Surge entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia, como el avestruz, metió la cabeza en la arena y pensó que no le iba a impactar esta manera de pensar. La iglesia se dividió en dos cuando surge la ilustración, el racionalismo. En lugar de defender la cosmovisión bíblica, se dividieron en dos. Unos fueron los liberales, que adoptaron la teología de la liberación, y los otros fueron los fundamentalistas. Nosotros somos fundamentalistas, los pentecostales, los evangélicos. Ok. Ahora vamos a ver qué hicimos nosotros los fundamentalistas. Nosotros adoptamos ahora una manera de pensar griega que los apóstoles habían. Cuando usted lee, cuando usted entiende lo que es el gnosticismo, usted va a entender que la iglesia, que los apóstoles lucharon contra este gnosticismo. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Dividió. La iglesia fundamental dividió el mundo, como yo les explicaba al principio. Nos dividió en dos categorías. Está el mundo espiritual, tiene que ver con todo la vida devocional, y lo que hacemos durante la semana. O sea, el domingo nos ocupamos de todo lo espiritual, eso es lo más importante, y durante la semana, pues esto es menos importante, a Dios no le interesa mucho. O sea, la razón, la ciencia, negocios, economía política, esto ya a Dios no le interesa. Esto se lo dejamos a los secularistas. Pero ustedes saben que esto no se puede vivir. El 10% de nuestras vidas está en los templos, pero el 90% está en la calle, en el mundo. Entonces, ¿quién nos enseña a vivir en este planeta Tierra? Nos enseña la academia, nos enseñan los medios de comunicación, las películas, los secularistas. Por eso es que hay cristianos
con una mente secularista. Entró lo que se llama el gnosticismo evangélico. Nuestra vida es una vida dividida. Nuestra vida está dividida en dos compartimentos: lo espiritual y lo material. Y al nosotros crear esta división entre sagrado y secular, ¿qué perdimos? Como cuerpo de Cristo, ¿qué perdimos? Los niños, los adolescentes y los jóvenes. Con el gnosticismo nosotros hemos perdido la generación emergente, porque la generación emergente no puede meterse en este cuento. Un niño no puede, un joven no puede meterse en el cuento de que solamente lo real es el mundo espiritual. Cuando él tiene sueños, cuando él quiere echar para adelante, él quiere ser científico, él quiere educarse, él quiere... ¿Cómo él se va a meter en este gnosticismo? En esto perdimos ahí. Nosotros hemos perdido la juventud en nuestras iglesias por causa del gnosticismo. ¿Qué perdimos? La mente bíblica. ¿Qué quiere decir que perdimos la mente bíblica? Ya los cristianos nos son animados a cuestionar. O sea, el cristiano ya no cuestiona, ya no pregunta, sino le dice, cree, cree, cree. Sencillamente cree sin preguntar, no razones. Ya solamente existe la revelación. ¿Qué hago con mi razonamiento? Solamente lo uso, ¿para qué? ¿Para qué uso entonces mi razonamiento? Lo uso para lavar los platos, lo uso para hacer los quehaceres diarios. Pero, ¿desde qué punto de vista? Secularista, pagano. Perdimos la gran comisión, ya no discipulamos la nación y perdimos la estrategia samaritana. Ya nosotros no nos ocupamos de los pobres, los necesitados, la viuda. Nosotros ya no somos una respuesta a la sociedad quebrantada. La iglesia se mete en los templos, recogen dinero para más templos, todo el templo. Nosotros no nos preocupamos de los pobres, de los necesitados. Nosotros no, es una cosa. ¿Quién entonces vino a llenar el hueco que la iglesia dejó con la estrategia samaritana? Los comunistas. Los comunistas ahora, y cuando usted estudia en profundidad la historia de Marx y todo, esto es lo que dice Marx. Marx, cuando se da cuenta de que la iglesia es solamente mística, metido en los templos, y que hay tanta pobreza y miseria, entonces Marx se levanta y dice, olvídate de este Dios, olvídate de la iglesia está metida en un cuento, yo voy a levantar un sistema, pero claro, él negó la existencia de Dios. Darwin entonces le ayuda, entonces con la teoría de la evolución se han metido en el cuento, pero ellos son los defensores de los pobres. Ellos llegan al poder diciendo que ellos le van a quitar al que tiene y se lo van a dar al pobre. Bueno, eso es otro tema para hablar. Pero el gnosticismo evangélico entró y perdimos a nuestros niños y jóvenes. Ok, Pablo. Gracias, Yarley. Bueno, aquí sobre este tema seguramente tendríamos unas muy buenas sesiones para poder entenderlo a profundidad. Sin embargo, creo que hoy la maestra Yarley ha abordado buena parte de esa profundidad del gnosticismo evangélico. ¿Por qué pensamos de una manera y por qué concebimos la fe de otra? ¿Sí? ¿Por qué nuestro corazón ama a Dios, pero nuestra mente piensa de otra manera respecto de la creación de Dios? Muchas gracias, Yarley. Bueno, son ya las 10:07 en Bolivia, en Colombia son las 9:07. Estoy descuadrado en mis horarios por el cambio de país, pero bueno. Vamos a dar lugar a un tiempo de preguntas y respuestas con quienes se quieran quedar. Queremos honrar el tiempo de ustedes también, así que si alguien ya se ha programado para alguna otra actividad y quiere dejar la sala, puede dejarlo. Y si no, por favor, quédese para que pueda también participar de este tiempo. Solamente nos vamos a tomar unos 5 o 7 minutos. Entonces, tenemos una pregunta del chat. La vamos a leer rápidamente. Dice entonces esta pregunta. Permítanme, aquí yo la leo. Dice, ¿cómo podemos ir cerrando esas brechas generacionales? Las brechas generacionales, ¿cómo las podemos cerrar?
Número uno, tenemos que educarnos en el rol de cada generación. Educarnos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el rol de los más jóvenes, de los adultos y de los ancianos? Cuando nosotros entendemos el rol de cada uno y luego entendemos para qué Dios les llamó a cada uno, a cada generación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar las debilidades. Vamos en cada generación, decimos, ok, de los niños y de los jóvenes, pues son faltos de ¿qué? De experiencia, de conocimiento, por lo tanto necesitan de nuestro apoyo. Pero el adulto va a querer correr por sí solo porque es autosuficiente, otra debilidad, cosas así. Entonces, los ancianos dicen, no, yo ya no, se sienten muy despreciados. Esa es una de sus debilidades. Entonces, cuando estudiamos el rol y las debilidades, ahora tenemos actividades entendiendo esto y tenemos actividades conjuntas que yo hago, actividades conjuntas donde de una manera intencional. Hoy vamos a honrar los niños, la juventud va a honrar a la generación de los ancianos y tenemos una actividad, una celebración, una comida donde llegan los ancianos, donde ellos están aquí para servirles, donde ellos les escuchan. Tenemos que tener esas, pero también tenemos que tener reconciliación. Entonces, como iglesia, tenemos servicios. Yo tengo un servicio donde explico todo esto de las generaciones y luego los llamo a la reconciliación, a pedir perdón. Perdón de los padres hacia los jóvenes, los adultos hacia los niños y jóvenes por haberlos menospreciado, por haberlos deshonrado, por no considerarlos dignos del reino de Dios. Ese proceso. Y así los perdón y los ancianos, entonces es un tiempo de pedir perdón, un tiempo de reconciliación y un tiempo de unirse, es decir, vamos a trabajar juntos, no despreciaré más la generación o más joven o la generación mayor. Esto se hace intencional. Gracias, Yarley. Gracias por esa respuesta. Eso debe comenzar por casa, ¿no? Que no hayan brechas generacionales empezando desde la casa. Honra. No considerar a un niño como un ser no espiritual por su edad o a un anciano como alguien que ya no tiene nada que aportar. ¿Tenemos alguna pregunta aquí en la sala? Por favor, si la tiene, alguna duda, hágala antes de la oración final. ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Puede abrir su micrófono y hacerlo, por favor? Levantar su manita para verle. Disculpa, Pablo, ¿solo van a compartir las clases? Sí, claro. Todos los videos de las clases se comparten en el grupo de la Escuela de Padres. Ok, gracias. Pablo, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Yarley, buenas noches, ¿cómo estás? Oh, Dios te bendiga, bien, gracias a Dios. Bueno, mi pregunta es, bueno, en esto, como en lo que tú nos llevabas en este entendimiento sobre lo que nosotros como padres tenemos que trabajar, ¿cómo ves tú o cómo están, de acuerdo a lo que vienen trabajando, cómo están concibiendo la entrada de todo este tema del metaverso o la imposición de la realidad virtual para las nuevas generaciones? Bueno, hay algo bien importante. Hay un trabajo que hacer fundamental y básico con nuestros padres, responsabilidad de la iglesia, ¿no? Como nosotros como iglesia. Nosotros necesitamos entender el momento histórico que nos ha tocado vivir. Si nosotros no entendemos el momento histórico que nos ha tocado vivir, no podemos dar respuestas a nuestros niños y nuestros jóvenes que empiezan a ser bombardeados con alterar la realidad. Porque tenemos que entender, y quizás en esto les va a ayudar, ¿sabe cuál libro? No sé si Oscar lo tiene o ya lo está vendiendo. El libro de Vishal Mangalwadi de ¿Cómo se pierde el alma de Occidente? Sí, el alma de Occidente, sí. Es un libro
Miren, es un libro para entender. ¿Por qué hemos entrado en ese? Porque eso es un neopaganismo. ¿Por qué hemos caído en esto? ¿Por qué vamos hacia la nueva era, hacia el panteísmo? Él es claro, es un libro de estudio y lo ideal sería estudiarlo en grupo para poder escuchar el uno al otro, ¿no? Pero él dice, al abandonar la cosmovisión bíblica, el teísmo bíblico, al abandonar la idea de que existe Dios, el Dios de la Biblia, o sea, el Dios creador, este Dios no creado, o sea, el haber abandonado, han adoptado de alguna manera a Europa y Estados Unidos, recurrieron al budismo, recurrieron a la India, al hinduismo, se fueron allí buscando, bueno, el mismo que murió, Steve Jobs, él estuvo allá en este cuento, entonces ellos han ido buscando el mundo espiritual, o sea, como Dios nos capacitó, todos nosotros somos seres espirituales también, no solamente tenemos cuerpo y alma, sino también espíritu, entonces hay una búsqueda en el hombre por lo espiritual. ¿Qué hace cuando abandona a Dios? Busca respuestas entonces en el panteísmo. Y el panteísmo mezclado con la ciencia. Ay, no, hoy estaba escuchando y decía, el Congreso de Estados Unidos está viendo a ver si es exactamente lo que la juventud está viendo en la realidad, que ellos creen que es la realidad, en lo virtual, es verdad o no. Unas cosas que uno dice, esto es puro neopaganismo. Estamos desenterrando todas estas religiones que ya estaban muertas, que el cristianismo hace 2000 años se enterró, hoy las estamos desenterrando. Entonces, para poder entender y dar respuesta, porque de lo contrario le decimos al joven, es del diablo. La inteligencia artificial, no, es del diablo. No, estas no son respuestas para nosotros darle a nuestra juventud y a nuestros niños. Porque recuerdan, los niños profetizarán. Cuando usted estudia el rol de esa generación, ellos les gusta la innovación, lo nuevo. Gracias a eso que Dios pone en el corazón de esa generación, en esa etapa de la vida, es que nosotros tenemos nuevas cosas. De lo contrario, estaríamos en el jardín del Edén todavía. Entonces es en esa etapa de la vida que ellos están en estas nuevas, creando, pensando, cambiando, no queremos más de esto, queremos algo diferente, pero con la ayuda de las otras generaciones es que ellos no caerán en el error y en tanta cosa satánica de nueva era, porque en realidad lo que estamos ahora viendo es un resurgimiento de una nueva era, un mundo espiritual sí, pero no el reino de Dios, el reino de las tinieblas en todo su apogeo, porque parece que el reino de las tinieblas como que había estado tapado, escondido, pero en este momento ha salido. Los medios de comunicación se deleitan en publicar todo esto, horrores del mundo de las tinieblas. Ok, gracias Yarley, gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces vamos a cerrar este tiempo en oración. Creo que tenemos mucho para reflexionar. Ya les enviaremos la aplicación práctica de esta clase. Recuerden que la aplicación práctica es casi que el 50% del proceso de la escuela de padres, ¿vale? Entonces se lo enviaremos más tardar el lunes. Y les estaremos dando la información de cómo vamos con el proceso de la entrega de libros en el transcurso de la semana. Yarley, vamos a orar, entonces, si tú nos ayudas, por favor, con el cierre de oración. Sí, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias que tenemos en ti esperanza. Sabemos que tú existes y porque tú existes, la verdad absoluta existe, pero también que el pecado existe. Estos son verdades tan evidentes, tan reales, todos estamos, pero también la redención existe. Y si la redención existe, la esperanza existe. Y en esta noche, mirando a nuestro alrededor y mirando a nuestros niños y jóvenes que están siendo bombardeados por
tantas corrientes de cosmovisiones paganas, contrarias a la bíblica. Y luego la iglesia débil en este campo de la cosmovisión, sin educar y enseñar, las familias sin formar sus hijos. Este niño, este joven llega a la escuela, llega a sus amigos, se enfrenta a un mundo tan secularizado, tan pagano, no tiene con qué luchar. Ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser buenos estudiantes de tu palabra, de tu carácter. Y ayúdanos a obtener herramientas. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos equiparnos, capacitarnos para poder levantar hijos que puedan mantenerse ante el embate de tanta mentira y de tanto engaño, de tanta corrupción. Ayúdanos, Señor. Somos responsables de levantar una generación que te teme, que te ame, con convicciones profundas. Ayúdanos, bendigo a cada uno de mis hermanos, los bendigo con revelación, los bendigo con sabiduría, los bendigo, ayúdalos a organizar su tiempo, sus horarios. Los bendigo con el shalom en todas las áreas, prosperidad en lo espiritual, prosperidad en lo físico, prosperidad en las relaciones, en lo social, en todas las áreas, Señor, que ellos puedan crecer y prosperar. Te lo ruego, florecer, Señor, florecer. Ayúdales, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Ayúdales, Señor, a luchar por sus matrimonios, por sus relaciones matrimoniales, como esposos también, y las relaciones con sus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y nos preparamos para recibir mañana nuestro día de reposo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Oscar, no sé si tengas algo más que decir antes de cerrar. ¿Está bien? ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ok. Bueno, mi señal está muy lenta hoy. Todos los mensajes me llegan tarde. Bueno, Dios les bendiga.